¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdés y pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a platicar muchas cosas. Estamos precisamente aquí en el Parque Fundidora. Él es un historiador que se la sabe de todas, está de aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto Casillas, ¿cómo estás? muy bien, ¿cómo estás, Valdés? Aquí andamos. Qué bueno. Oye, pues antes que nada, platícanos un poquito de ti, un poquito de tu historia. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué eres el historiador ahora sí que Así es. oficial y que conoces todo esto? Platícanos un poco de eso, Claro, bueno, mira, pues te diré que yo soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿ok? del Colegio de Historia. Yo llegué al Parque Fundidora precisamente en 1999 por invitación de la licenciada Marcela Guerra, quien me solicitó el apoyo para clasificar todo el acervo fotográfico de la Fundidora Monterrey. Ok. Debo de confesar que cuando llegué no sabía que existía la Fundidora, ni mucho menos este lugar. O sea, llegué en ceros. Y cuando llegué, entré al archivo y era una mesa circular de esas banqueteras Ujú. con montañas de fotografías. Tenía que separarlas y darle un orden, pero sobre todo conocer quiénes eran las personas que estaban en esas fotografías: funcionarios, obreros, ingenieros, máquinas, departamentos productivos. Y tuve que empezar a leer libros y revistas de la fundidora. Un ex trabajador que fue jefe de Relaciones Públicas y Publicaciones, un directivo, fue Manuel González Caballero, Ok. fue el que me enseñó a conocer a las personas que estaban en esas fotografías de Fundidora Monterrey. Entonces, es así como inicié el trayecto. Posteriormente me fui incorporando al archivo histórico con mis compañeros en aquel entonces, Magdalena Peña Becerra, Víctor Cavazos, quienes eran los que llevaban ahora sí que las relaciones públicas entre el Parque Fundidora y los concesionarios del mismo parque, es decir, la Cineteca, la Fototeca, el Centro de las Artes, el Plaza Sésamo, entre otros. Y ya en el 2001, cuando se conforma el Parque Fundidora, se abre al público, es cuando el archivo histórico tiene un papel importante. Tuvimos que hacer fichas cartográficas de cada una de las piezas, máquinas y herramientas que están al interior del parque. Ya. Le pusimos nombres a cada uno de los andadores, el lago, la pista. Nosotros fuimos los que le pusimos Boulevard Acero, Lago Aceración, Andador Maquinaria, Andador Maestranza, Andador Elfo Prieto, en las fuentes. Todos le pusimos, en el archivo histórico pusimos esos nombres. Y eso fue la importancia que, más que importancia, es la contribución que el archivo hizo a la comunidad al nombrar espacios históricos dentro de este mismo parque. Y así fui creciendo del 2003 hasta el 2024. No solamente me encargo de clasificar fotografías, documentos, sino que también me encargo de hacer recorridos guiados. Tengo participación en medios de comunicación. Ok. Soy miembro de la Asociación Noreste de Archivos, del Seminario de Procesos de Industrialización México, de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia y Geografía y Estadística. Y obviamente he escrito varios libros de fundidora. Uno de ellos, El Molino Lewis, el Departamento de Fuerza Motriz, Guillermo Caldo, Seguridad, Accidentes en Fundidora y Tecnología Alemana en Fundidora Monterrey. Órale. Eso es lo que he escrito. Ahorita falta por publicarme el libro digital Escuelas Adolfo Prieto. Y prácticamente ese es mi trabajo, mi contribución, no solamente al parque, sino a la comunidad en general, en Claro. el cual muchos pueden aprender del pasado histórico de lo que fue la Fundidora Monterrey. Ok. Oye, porque realmente conocemos el parque ahorita, ahora sí que toda la gente y los que vienen de turismo y toda la gente conoce el Parque Fundidora, que es un parque muy grande, Sí. pero muchos, o la mayoría, a lo mejor no conocemos la historia. ¿Qué era el Parque Fundidora antes era la Fundidora Ujú. de Monterrey? Platícanos un poquito de eso. Claro que sí. Bueno, mira, una situación que está pasando aquí, y qué bueno que lo mencionas, porque esto se va a difundir a muchas personas, es que las nuevas generaciones, nacidos en el 1998 y todavía los del año 2000, Ujú. que ahorita tienen casi 23, 24 años, no conocen qué era el Parque Fundidora antes. Ujú. Tú les preguntas a los muchachos y vagamente te pueden decir que es una industria que producía acero, pero vagamente porque Sí. sus papás se los comentaron.
por ellos mismos no. Entonces la importancia de conocer la historia es acuciante, es necesario. Y te comento que estos terrenos en donde se encuentra el Parque Fundidora pertenecieron alguna vez a lo que fue la Compañía Fundidora de Fierro de Acero de Monterrey. Okay. Empresa fundada el 5 de mayo de 1900 por 4 visionarios. El principal de ellos, Vicente Ferrara, de origen italiano, Antonio Basagoiti, vasco español, Leoncis Noret, francés, y el último, Eugenio Kelly, banquero norteamericano. Okay. Si te fijas, son extranjeros, eran radicados en la Ciudad de México, Vicente Ferrara aquí en Monterrey, pero ellos, a pesar de que no eran mexicanos, tuvieron la necesidad de crear una empresa mexicana, porque en el México de Porfirio Díaz en 1900, muchas industrias suministraban al país de acero estructural para la construcción de edificios, y ese acero venía de Europa y de Estados Unidos. Entonces Vicente Ferrara dijo, pues que no hacemos una industria nacional que provea de esos artículos a nosotros, como clientes y consumidores. Y es así como esos 4 personas van a invitar a empresarios de la ciudad de Monterrey, como los Belden, los Mendirichaga, Armendáriz, los Zambrano, entre otros, para juntos van a fundar con un capital de 10 millones de pesos oro la Compañía Fundidora. ¿Por qué en Monterrey? Porque Monterrey en ese entonces, en 1890, ya había iniciado las primeras industrias metalúrgicas, la Nuevo León Smelting, la Compañía Fundidora y Afinadora de Monterrey y las Arco, eran empresas metalúrgicas. También en este mismo año, en 1890, se había fundado la cervecería Cuauhtémoc. Entonces ya había una pujanza económica e industrial, y eso, aparte de esa pujanza industrial, el gobernador Bernardo Reyes en aquel entonces dio exención de impuestos por más de 20 años. Yeah. Entonces era un incentivo para que tú pudieras invertir en esta tierra. Y además porque en Nuevo León se entroncaba el ferrocarril, el nacional, el internacional y el del Golfo. Ya tenías el ferrocarril que venía de las minas de Durango, del Paso, Texas, acá por el sur de Estados Unidos, y el puerto de Tampico enlazado por la estación del Golfo, llegaban todas a Monterrey, y de Monterrey llegaban directamente a la Ciudad de México. Yeah. Entonces ya tenías dónde sacar las minas y dónde exportar vía mar y también llevarlo a los centros de consumo en la Ciudad de México. Por eso Monterrey se convierte en un eje polarizador de la industrialización, y es por eso que se funda aquí, a 200 kilómetros casi de Texas, de los mantos de gas de esa ciudad tejana, y es como se funda la compañía. La tecnología inicial era norteamericana, y uno de los problemas que tuvo la fundidora cuando traen las maquinarias del horno alto 1, el departamento de aceración, de laminación, es que la mayor parte de la maquinaria era en México nueva, moderna y desconocida para la mayor parte del mexicano, que casi todos eran ganaderos, campesinos, tenían actividades diversas ajenas a la tecnología del acero. Entonces, ¿quién podía echar a andar estas maquinarias? ¿Quién podía hacerlas producir acero? Pues habría que traer de Estados Unidos y de Europa técnicos especializados. Sí. ¿Sí? Se trajo de Europa, en el caso de Europa, del Imperio Austrohúngaro, Francia, Inglaterra, España y de Italia y de Polonia, extranjeros para Monterrey, y de Estados Unidos también. Y ellos tendrían 2 funciones principales. Una, echar a andar la maquinaria, y 2, enseñar el arte de transformar la materia prima en acero al mexicano. ¿De dónde venían los mexicanos en aquel entonces? Como Fundidora era un foco de donde se podía llegar gente con una nueva forma de vida y de trabajo. Mucha gente llegaban de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Coahuila, de Tamaulipas, de los municipios de Nuevo León. Entonces, de esas zonas es como Fundidora se nutrió de ese tipo de gente que poco a poco iban aprendiendo el conocimiento del acero a través del conocimiento empírico. ¿Sí? Y poco a poco ellos fueron aprendiendo hasta que se hicieron expertos en el manejo de cada una de las maquinarias y de los métodos de la producción.
¿Qué era lo que hacían, Alberto? O sea, hacían acero, pero ¿qué tipo, o sea, qué piezas hacían, para qué industrias o para qué servía todo Claro, eso? Fundidora en los primeros años, estamos hablando de 1900 a 1920, laminaba lo que viene siendo rieles para ferrocarril Ok. y para compañías mineras. Esa es una, los rieles. El otro, el acero estructural, como las que ves aquí, Ujú. estructuras para edificios, Ya. para puentes y para sistemas carreteros. Eso prácticamente era lo que se fabricaba, y también se fabricaba varillas, alambrón, corrugados, accesorios para la industria ferrocarrilera, como son los sapos, como son los cuadrados, redondos, octagonales, que son los productos que se utilizaban y se vendían para ellos. Bolas, fabricaban bolas de fierro para la industria minera también. Ujú. Y ya en 1929 entra en la producción lo que viene siendo la fábrica de ladrillo refractario, la fábrica de ruedas y obviamente también una fábrica de alambre galvanizado, pero ya en los años, a finales de los años 20. Sí, en 1950, Fundidora va a iniciar los planes para entrar a un nuevo mercado, que va a ser el mercado de aceros planos. Ok. Y eso va a ser hasta 1960, que se constituye Aceros Planos Monterrey, APM, allá en Churubusco, que hoy en día es parte de Ternium, Sí. es la única que sigue viva. ¿Y ese para qué servía esos aceros planos? Aceros planos servía para transformarlo en carrocería de automóviles de línea blanca, como lavadoras, refrigeradores, estufas, Ya. en fin, para eso servían los aceros planos. Y Fundidora en ese momento le hizo competencia Hojalata Lámina, Alto Cerro de México, que eran los que se encargaban de hacer aceros planos. Ok. Oye, Alberto, luego, digo, se conocen por ahí muchas historias y muchas leyendas urbanas, ¿no? Como dicen por ahí, de toda la gente que perdió la vida en esta industria, que era, pues obviamente, mucha gente la que trabaja aquí, y por las calderas, ¿no? Y todo lo que era de mucho calor. ¿Tú tienes conocimiento de esa parte? Sí, claro que sí. Te comento, Fundidora Monterrey fue una empresa siderúrgica que producía acero. Ujú. Y ese acero obviamente estaba a altas temperaturas superiores a los 1400 grados centígrados. Ok. Cuando inició la fundidora, no había condiciones seguras para el trabajador. Es decir, estaba la maquinaria, pero no había barandales, no había ni siquiera señalamientos, no había ni siquiera el equipo ideal para mantener seguro al trabajador. La gente trabajaba como estamos tú y yo vestidos, y lo único que traían como casco era el sombrero. En la época de la Revolución, los sombreros grandes que utilizaban los campesinos, y ya después, en los años 20, a los 40, era el típico sombrero normal. Ujú. Pero eso, el reglamento de seguridad industrial, a pesar de que sí existía en Nuevo León, era caso omiso por parte de los industriales. Ok. El primer accidentado que murió desgraciadamente, y está confirmado en los documentos, fue Esteban Ponche. Estaba construyendo la chimenea del horno alto número 1. Él pierde la vida y en aquel entonces no había compensaciones, no había nada de eso. Entonces, el consejo técnico o el comité de fundidora, liderado por Vicente Ferrara, entra en cuestión acerca de qué van a hacer con la viuda de Esteban Ponce. Y tiene la resolución de que le van a dar 3 pesos diarios por 6 meses. Eso es lo que valía la vida de Esteban Ponce. Ya. ¿Qué podías completar con 3 pesos? No creo que sea mucho. Y tampoco sabemos si la viuda de Esteban Ponce estaba sola o si tenía hijos, cuántos hijos tenía, si es que los tuvo. O sea, la situación de él era única. Yo imagínate las incontables viudas Que hubo después, que claro. hubo después Sí. de este trabajador. Entonces, la seguridad industrial, ¿cuándo llega por primera vez a Fundidora? Cuando entra la Ley Federal del Trabajo. Estamos hablando de los años 30, y cuando llega el Seguro Social a Monterrey en 1943, es cuando se exige a los industriales a que inscriban a sus trabajadores al Seguro Social. Y es ahí cuando el Seguro también da grados de peligrosidad a las empresas. Fundidora estuvo catalogada en el 5º grado de peligrosidad. Y si no bajaba los índices, era multada a pagarle al Seguro Social por los inconvenientes que comprometían la integridad física del trabajador. Hubo muchos accidentes, demasiado, muchos en todos lados.
Pero el accidente más comentado, más recordado año con año hasta el día de hoy es el ocurrido el 20 de noviembre de 1971 en el departamento de Aceración. Okay. Ese día era festivo, no todos los trabajadores iban a laborar. Sin embargo, los que no les tocaban, algunos que no les tocaba trabajar ese día, decidieron ir. Uno de ellos se enfermó y no fue, el que sí le tocaba ir. Este día, el 20 de noviembre a las 6:30 de la mañana, un horno, el horno número 4, acababa de picar acero líquido y lo acaban de vaciar a la olla. Una olla como la del embarcadero del Canal Santa Lucía, más o menos de esas dimensiones, sí, grande. Se vació el acero líquido, venía el gruista Moisés Reina Reséndiz con la grúa, así como esta que tenemos acá atrás, y acá arriba. Tenía que bajar los ganchos y levantar los muñones de la olla, levantarlo hacia arriba, llevarlo al centro de la plataforma, luego hasta el poniente, pegado al piso de vaciado estaban las coquilas. Y obviamente las coquilas estaban en fila, venía la olla, tenía que estar debajo de cada coquila porque el trabajador que estaba al lado le ponía una palanca, la accionaba y se abría la boquilla y salía el acero líquido para llenar cada una de las boquillas. Ese momento, cuando la grúa viene en dirección hacia el piso de vaciado, no desaceleró su marcha, sino que la aumentó. Los trabajadores gritaban al gruista que desacelerara la marcha. Y al no responder, lo que hacen los trabajadores es esconderse en las columnas, porque ya iba a llegar la parte de arriba y sabían que pegando la olla se iba a balancear y derramar parte del acero líquido. Eso era lo que temían y eso fue lo que ocurrió. Cayó el acero líquido al piso y en el piso se produjo una onda expansiva debido a que en el piso había quizá agua o rastro de aceite, que es como cuando pones una cacerola recién lavada y le echas el aceite caliente, ya la olla, pues obviamente el agua con aceite te empieza a saltar, que es casi dicho la misma función, derrame de acero líquido de más de 1400 grados centígrados, una onda expansiva de calor a su envidia a los trabajadores, los que se quedaron en las columnas, se cerraron, fueron consumidos en vida y lo que quedó de ellos fue la pura silueta marcada en las columnas. En la caseta del gruista también muchos murieron, casi todos, a excepción de los trabajadores. El ingeniero Homero Menchaca, que estaba en ese momento sobre el piso de vaciado, un poco lejos de la grúa, él da la vuelta para intentar correr y salvarse, pero una gota de acero le cae en la espalda. Entonces imagínate que te caiga esa gota, 1400 grados centígrados, pues te abre, te cierra y claro. Duró medio día en el hospital de zona. El otro trabajador era un ingeniero, acababa de subir las escaleras para incorporarse al área de trabajo cuando es recibido por toda la onda expansiva, cae y se pega en la cabeza. Ahí lo rescatan y lo llevan en forma de aguilita, dos trabajadores a los lados se lo llevan y uno de ellos, el ingeniero José Luis Albarrán, me comentó en su momento que ese ingeniero le dijo, ahí te encargo, mi quincena, acabo de cobrarla. Ah, sí, claro que sí, pero mientras lo llevaban se le iba cayendo las ropas, lo llevaron a la enfermería y en poco tiempo murió. Y no se explicaban por qué había muerto si no tenía quemadura. Lo que pasa es que él había respirado la onda expansiva de calor y se quemó por dentro. Es una radiación ionizante. Entonces, fue un accidente trágico porque acabó con toda una cuadrilla instantáneamente. Llega la Comisión de Seguridad y Higiene, el sindicato, la policía judicial y determinan qué fue lo que pasó. Hay tres versiones que se manejan sobre el accidente. Una de ellas que fue, le dio un infarto al gruista y cae en la palanca de máxima velocidad. Por eso no respondía a los gritos de los trabajadores. Sí. Esa es una. La segunda versión es que fue una falla mecánica por la inexperiencia del gruista, lo cual no puede ser porque el gruista tenía más de 10 años de experiencia en ese departamento como gruista. Y la tercera versión es que fue un sabotaje. Y recordemos que en 1971, dentro del contexto histórico nacional, había muchas huelgas. Estaba muy reciente el 2 de octubre de 1968, la Liga 23 de septiembre, el asesinato de Eugenio Garzazada. Entonces, esos acontecimientos hicieron ver para los empresarios y fundidoras que posiblemente fue un sabotaje.
¿Por qué? Porque en la caseta del grubista no solamente se encontraron los restos de él, sino que 3 cuerpos más a un lado de él. Y fueron identificados como electricistas por lo que quedó de su cinturón y sus herramientas. El reglamento te dice que queda prohibido terminantemente, cual sea la causa, que tuviera una persona o 2 más dentro de la caseta con el grubista, por la responsabilidad que llevaba. ¿Sí? Entonces, a eso no le gustó el sindicato y finalmente se quedó en que fue una falla mecánica. Pero tenemos la versión oficial. Sí, eso fue, la oficial fue que fue una falla mecánica. Pero si tú ves los registros de documentos en el archivo, están los planos, imagínate que esta es la caseta, aquí está el grubista sentado con los controles. Atrás de él, en la pared, en la caseta está un botón rojo, que es el botón de parada de emergencia. Que si pasa algo, lo que sea, no funcionan los cables, te sientes mal, le planas ese botón y todo se para en seco. Ese botón jamás se oprimió. Por eso es que Fundidora pensaba que era un sabotaje, que los trabajadores que estaban con el grubista practicaban con él para tirar la producción y boicotearla. ¿Sí? Entonces, ese accidente marcó no solamente a Fundidora, sino fue a nivel nacional, que todo el mundo se enteró. Y las esposas, las madres de esos fallecidos exigían ver los cuerpos, que querían que les abrieran las puertas de los féretros, pero les fueron negadas porque no había nada, eran puros metales de fierro en los ataúdes. Quedaron sueños truncados, muchas cosas por ellos. Muchos iban a tener sus bebés que venían en camino, otros se iban a casar dentro de una semana, otros iban a sacar una casa a su mamá. O sea, sí, mucha historia. El más joven tenía 23 años, el más viejo tenía 43 años. Ya te imaginarás que toda la cuadrilla de 16 trabajadores. Hoy en día esto está dentro del folclore regional. Tú puedes ver el correo de Carlos y José, el correo de la Fundidora, y te habla sobre esa parte. Oye, hay un conteo así como que general de en toda la historia de Fundidora, ¿cuántos muertos hubo? No tenemos un registro sobre eso, pero imagínate, si cuando cerró Fundidora quedaron fuera más de 7,000 trabajadores, no sé cuántos muertos hubiera habido, desde 1900 hasta el 86. Imagínate que es el doble de 7,000 trabajadores. ¿Cierra en el 86 Fundidora? Cerró el 9 de mayo de 1986. Fue declarada en quiebra. No cerró. El gobierno federal la declaró en quiebra. Y eso es una, ¿cómo te diré? Es una visión de enojo por parte del Estado, de los regiomontanos, porque en 1978 fueron despojados de la Fundidora, era privada, era de aquí, y fue a pasar a manos de la federación, se convirtió en una empresa paraestatal dentro del grupo Sidermés. Sidermés era un consorcio que se formó en ese año, finales del 77, para aglutinar a las 3 principales industrias acereras. Altos Hornos de México, en Monclova, Coahuila, Sicarza, en Las Truchas, allá en Morelia, en Michoacán, y Fundidora Monterrey. De las 3, sabían que las primeras 2, Sicarza y AMSA, eran paraestatales. Bueno, AMSA era mixta, mitad privada, pero mayor parte paraestatal, y Fundidora era privada. Entonces, de esas 3 empresas, Sidermés continuó para manejar todos los asuntos de las actividades de producción, de venta y también de las relaciones laborales y con el sindicato. Pero a Fundidora le empezó a menos interés, desconozco por qué. Pero en los 9 años en que Fundidora estuvo en manos de la paraestatal del Estado, casi todos los departamentos fueron cerrados a partir de 1981, empezando por Emiliano Lewis, después por el departamento de materias primas, embarques. Fueron cerrando toda la planta y lo único que dejaron en funcionamiento era la planta pelletizadora para producir pellets, para el horno alto número 3, y el horno alto produciera arrabio, y ese arrabio iba al departamento del BOF, al departamento de aceración, para transformarlo en acero, y de ahí al molino de 46 pulgadas para hacer planchones, y de ahí a enviarlo a aceros planos para laminar aceros en lámina rodada en frío y en caliente. O sea, dejaron a Fundidora
le quitaron toda su productividad de producir rieles, alambrón, varillas, ángulos cuadrados, redondos, octogonales, redes de ferrocarril, a reducirla solamente a ser productora de planchones para hacer los planos. Se fue cerrando departamentos y muchos trabajadores tuvieron que ser reubicados, otros le dieron la opción de jubilarse, sí. Pero era una gran cantidad de gente que estaba aquí. Sí. Y es así como surgen los accidentes en fundidora, una debido a la imprudencia del trabajador, otra era debido a la fanfarronería del mismo trabajador de que no quería ponerse con el tiempo los trajes especiales o los lentes, pues que cuando con el calor sudabas se te empañaban los vidrios, no aguantabas la mascarilla con el calor y te quitabas. Imagínate afuera, al aire libre, estás a una temperatura de 30 grados y adentro una temperatura de 50 grados. No. Y luego con ese equipo de protección. Se asfixiaban, se sofocaban, exactamente. Entonces se quitaban eso y así es como ocurrieron los accidentes. Pues muchos de ellos se montaban en las estructuras, pero ellos subían sin arnés. Para ellos, trabajar con arnés era como una ofensa a su hombría. Y la única manera de demostrar si eres apto para trabajar en fundidora es que a los eventuales, los que no trabajan en fundidora, los mandaban a que subieran arriba, bajaron los cables y una vez que hicieran su trabajo, era todo, ya estaba bautizado en juego para trabajar en un fundidor. Era su capacitación. Exactamente, era su capacitación, exactamente, su prueba de fuego. Pero sí, hubo muchos accidentes. A pesar de que hubo medidas de seguridad, en la década de los 40 se monta toda una cultura industrial, se crea el Departamento de Seguridad a cargo del ingeniero Gabriel Cárdenas Coronado, que era el jefe de seguridad, y después, posteriormente, en los años 70, el ingeniero Raúl Mejía Chávez, que se encargarían de redoblar minimizar los accidentes y los riesgos, de mantener limpios los espacios, sobre todo. Y en 1973 al 75 es como hay una reducción de incidentes a casi cero. Ok. Oye, luego, bueno, después del 86, que ya se cierra, ¿qué tanto tiempo pasa para llegar a lo que hoy es el Parque Fundidora? Bien, después de que cierra Fundidora en 1986, el 9 de mayo, poco tiempo en lo que será ahí, es decir, estamos hablando del periodo de Miguel de la Madrid Hurtado como presidente de México. A un lado de él tenía el secretario Manuel Camacho Solís, junto con Labastida Ochoa, que era el secretario de la Secretaría de Minas y Industria Paraestatal, y determina qué hacer con estos terrenos que eran federales, es decir, del Estado, de la Federación, perdón. Y Camacho Solís ve en el futuro de estos terrenos crear un espacio ecológico, un parque ecológico urbano, el cual les compartía esa visión con el gobernador de Nuevo León, en aquel entonces, Jorge Treviño Martínez. Y Jorge Treviño va a insistir a la Federación, a Miguel de la Madrid Hurtado, la cesión de los terrenos de Fundidora para el Estado de Nuevo León, con el argumento de que es posible regenerar estos terrenos y convertirlos en un parque urbano como el Central Park de Nueva York o como los parques que tienen en los países europeos de Inglaterra y Francia. Dicho argumento fue aceptado por la Federación, de tal manera que se da la transferencia en 1988. En los primeros 6 meses se entrega al Estado estos terrenos. Sin embargo, el gobierno federal va a insistir a través de CIDERMES y de la industria de minas y paraestatal que equipos de fundidora, estamos hablando de hornos, máquinas y herramientas, naves industriales, eran prioritarios para llevárselas a CIDERMES, es decir, a AMSA y a Chicarza, y que edificios realmente no eran de utilidad y se los podía quedar el Estado. Entonces, deciden que más del 90% se lo va a llevar la Federación a esas empresas antes mencionadas. Y lo que tú ves ahorita aquí, como sopladores, generadores, el Horno 3, la nave Lewis y unos otros edificios, era lo que se lo quedó el Parque Fundidora. En el 88 se constituye, en noviembre del 88, el Fideicomiso Parque Fundidora para administrar los terrenos y convertirlos
en un parque urbano. Y es así como se empieza a crear este consejo. Jorge Treviño Martínez va a nombrar una serie de un presidente técnico que va a estar a cargo de este organismo, de este fideicomiso, para administrar los terrenos y limpiarlos para la siembra de áreas verdes, y también aceptar la propuesta del arquitecto Eduardo Terrazas. Eduardo Terrazas había pensado administrar o concebir el parque en tres partes, en tres zonas. El lado poniente era una zona industrial y de espectáculos. El área central era un espacio arbolado con lagos y caminos donde la gente pudiera recrear. Y la parte oriental, un centro de parque de diversiones, que es como hoy en día así está distribuido. Al poniente tenemos el Holiday Inn, el Intermed y la Arena Monterrey. Al centro pues están las áreas verdes y los pocos edificios que hoy en día forman parte del Centro de las Artes, con arte. Y al oriente se encuentra lo que hoy en día queda como el Parque Plaza Sésamo. Es así como se distribuyó ese proyecto y cómo se fue regenerando y limpiando los terrenos. Obviamente necesitaba dinero para hacer todo esto, un parque. Entonces el gobierno del estado nuevamente habla con la federación para decirle que toda la maquinaria que iba para AMSA y CARSA se los quedara el parque. ¿Para qué? Para de esa manera comercializarlos, venderlos y allegarse de recursos para regenerar los terrenos y construcción de nuevas áreas. Ya. Y es así como se fue creando todo este modelo de concesiones también. Por eso tenemos Cintames, un concesionario, el Auditorio Banamex. Antes era el Parque Coca-Cola. ¿Sí? El auditorio. El Auditorio Coca-Cola, exactamente. Y Plaza Sésamo, que eran los principales concesionarios. Y ahí se llegaba a fundidora de recursos para la generación de todo esto. El Parque Fundidora va a abrir sus puertas el 24 de febrero del año 2001 a la comunidad en general, que es el parque como lo conocemos. ¿Sí? Es decir, antes del 2001 nada más se encontraba el Auditorio Banamex y la Cineteca, donde poca gente venía. Lo demás estaba en escombros, no había nada. No estaba cerrado al público. Estaba cerrado al público, exactamente. No era un parque ecológico todavía, sino hasta el año 24 de febrero del año 2001. Ok. No, oye, Alberto, de verdad que bien sorprendidos de todo esto que no sabíamos. Que padre, te agradezco No, al bastante contrario. todo esto que platicamos. Y me gustaría que invitaras a toda la gente que nos está viendo, que nos ven obviamente toda la gente aquí en Monterrey, de Nuevo León, toda esa área metropolitana, pero también gente que viene de otras partes a conocer aquí en Monterrey. Invítalos a que vengan y qué pueden encontrar aquí. Gracias, pues se hace una atenta invitación a todas las personas que nos están viendo para que vengan, conozcan el Parque Fundidora, y si ya lo visitaron, que nuevamente vengan, porque siempre hay nuevas atracciones, pueden recrearse en un espacio histórico y arbolado donde se conjuga la naturaleza y los espacios industriales. En el Parque Fundidora no solamente puedes venir a pasear en bicicleta o puedes correr, sino que también puedes visitar las actividades culturales que ofrece el Centro de las Artes, así como Niños con Arte, para los niños que les gusta la lectura. Tenemos un museo del acero, donde es un museo interactivo, lúdico, donde puedes aprender la historia de la generación de la industria acerera en México. También tenemos un aviario donde puedes conocer los diferentes tipos de aves exóticas del mundo. Tenemos un canal artificial conocido como el Paseo Santa Lucía de 2.5 kilómetros, donde puedes recorrerlo desde el parque hasta la Macroplaza, que es lo que une el parque con la Macroplaza, con ese canal. Y todas las historias que se cuentan con los embarcaderos, las personas que hacen los recorridos guiados ahí mismo. ¿Sí? Entonces el Parque Fundidora está abierto los 365 días del año y puedes venir desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Excelente. Alberto Casillas, de nueva cuenta, historiador de aquí del Parque Fundidora, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por vernos. Y sigan aquí al pendiente que vamos a traerles mucho más. Hasta luego. Hasta luego.